Hola, muy buenas y bienvenidos a esta práctica de programación en PHP. Estamos realizando una aplicación de tablón de anuncios y esta es la séptima parte que publicamos en desarrolloweb.com. En este vídeo vamos a trabajar sobre el alta de anuncios para que al cargar un anuncio pueda ser asociado a un usuario registrado dentro de esta página web. Además, vamos a trabajar también sobre la edición de anuncios para que los usuarios puedan editar los propios anuncios que han subido al tablón de anuncios. Como siempre, quiero que se ubique la secuencia de vídeos que estamos publicando, en los cuales estamos realizando este tablón de anuncios. Están en los videotutoriales de PHP dentro de desarrolloweb.com y estos son los 6 primeros vídeos en los cuales se está trabajando sobre esta aplicación de tablón de anuncios. Por lo que podéis ver, se ha avanzado bastante en esta aplicación, entonces, pues bueno, recomiendo ver esos vídeos anteriores para poder entender todo lo que se ha realizado hasta el momento. Este es el estado actual de nuestra aplicación de tablón de anuncios. Y bueno, teníamos una gestión de usuarios, que es lo que hicimos en vídeos anteriores, y ahora vamos a seguir con temas relacionados con usuarios. Lo que vamos a hacer es que los anuncios se puedan insertar por usuarios y además que los usuarios puedan editar sus propios anuncios. Todo eso lo vamos a ir viendo poquito a poco en este vídeo. Y bueno, como estáis viendo, al autenticarse un usuario nos aparece aquí un mensaje de bienvenida, pero la opción de enviar anuncios todavía no permite enviar anuncios para un usuario. Uy, estoy viendo aquí un problemilla, que es que aquí tengo un notice y un warning que tendría que resolver porque en vídeos anteriores cambié las variables de conexión a la base de datos, entonces voy a tener que actualizar esta página de enviar anuncios a la vez que cambio el código para que los anuncios puedan ser registrados a nombre de un usuario. Para llevar un control de los scripts y, bueno, no machacar los cambios que voy haciendo en vídeos anteriores, estoy copiando y pegando el mismo código. Pues ahora el tablón 5 lo copio y lo pego y lo voy a llamar tablón 7. El tablón 6, recordar que lo hicimos en el mismo código del tablón 5, entonces ahí igual habría que cambiar tablón 5 y 6 para que quede claro, pero bueno, en principio a mí lo que me interesa es crear esta copia de esa carpeta, llamarle tablón vídeo 7 para este vídeo. No sería el 6, sería el 7. Y con esto, como digo, podemos empezar a modificar los scripts de la aplicación web de tablón de anuncios sin miedo a machacar lo que habíamos hecho en vídeos anteriores. Voy a confirmar aquí si este es el vídeo 7. Efectivamente, vamos por la parte 6. Entonces está la parte 7 y efectivamente el 5 y el 6 están metidos, esos cambios están metidos en el mismo directorio 5. Entonces vamos ahora a trabajar directamente con el directorio tablón vídeo 7. Nos vamos entonces directamente a nuestro editor de código fuente para programadores. Este es el Comodo Edit, que es un editor gratuito que ya conocéis de vídeos anteriores. Y ahora vamos a mostrar los scripts del tablón vídeo 7 y vamos a trabajar sobre esos scripts. ¿De acuerdo? Entonces teníamos que empezar modificando la página enviar-anuncio.php para evitar estos dos errores. Tenemos un error en la línea 70, que estamos intentando acceder a una variable conexión que no existe, y además también un warning en la misma línea que lo solucionaremos en un mismo caso. El warning también es la línea 70 y es por intentar acceder a una variable conexión que no existe. Accedo aquí vídeo 7, que estábamos antes viendo los cambios del vídeo 5, y vamos a ver esa línea 70 de la página enviar-anuncio.php a ver qué problema tenía. Busco la página enviar-anuncios, está aquí, la abro y vamos a buscar esa línea 70, a ver lo que estamos haciendo en esa línea 70. Bien, aquí tenemos un comentario de una conexión con la base de datos porque ya estamos conectando en este script de funciones comunes. La variable de conexión se llama $con. ¿De acuerdo? Y yo más abajo tengo en la línea 70 que hago un MySQL close de $conexión, pero la variable es $con. ¿Vale? Con esto hemos modificado el error de la línea 70. Vamos a Firefox para actualizar y ver si ese cambio nos ha solucionado el problema. Debería haber solucionado el problema. Muy bien, ya no me sale ese error, pero me sale aquí abajo otro error que dice que no se le ha enviado un recurso válido de una conexión abierta con la base de datos cuando intentamos hacer el MySQL close.
Y además, como podéis ver, el error nos lo da en pie.php. Eso es porque en pie.php intentamos cerrar una conexión que ya está cerrada, entonces nos está dando un error. ¿Veis? En pie.php realizábamos la conexión. Fijaros un truquito. Si yo le pongo una arroba antes de la llamada a una función, con esto le indico a PHP que no me arroje errores si dentro de esa función ocurriese algún error. Con lo cual, ahora mismo no me mostraría ese error de intentar cerrar una conexión que ya está cerrada. ¿De acuerdo? Esto no me mostraría el error, pero realmente el error seguiría ocurriendo. Entonces, para solucionar ese error, realmente lo que yo tendría que hacer es no cerrar previamente esa conexión dentro de la función, perdón, dentro del archivo enviar anuncio.php, ¿vale? Pero quedaros con ese truquito de la arroba, que es bastante interesante y que lo podéis utilizar siempre que sea necesario en vuestras aplicaciones web para que PHP no muestre los errores en un momento dado. Bien. No muestra error, pero como os decía, el error sigue ocurriendo porque esa conexión con la base de datos ya estaba cerrada. Es porque este cierre con la base de datos habría que comentarlo, ya que siempre esas conexiones se van a cerrar en el pie de la página, en la plantilla pie. Bien, ya está comentada esa línea, el MySQL close, y ahora ni hay error, ni nos muestra error, o sea que perfectamente esta página ya estaría funcionando sin problemas, sin errores. Ahora vamos a hacer las modificaciones que os comentaba al principio del vídeo que queríamos implementar. La modificación aquí es que los usuarios, o que solo los usuarios puedan registrar anuncios y que cada anuncio se registre asignándose a un usuario en concreto. Como primer paso, voy a hacer que solamente se puedan enviar anuncios los usuarios que se han registrado en la aplicación web. Para eso, teníamos unas funciones realizadas anteriormente, en vídeos anteriores, que nos permitían saber cuándo un usuario está autenticado correctamente. Estos están funciones comunes y la función en concreto se llama estás autenticado. La estamos viendo aquí. Esa función me devuelve un true o un false dependiendo de si hay un usuario o no autenticado correctamente en la sesión y que tiene la sesión abierta, la sesión de PHP. Entonces yo simplemente llamo a esa función estás autenticado y todo el código de mi página para lo que es el enviar anuncio se va a vincular a la parte positiva de este if, ¿vale? Entonces toda esta parte de aquí que tenemos aquí abajo lo vamos a vincular a la parte positiva del if para que solo nos muestre el formulario y solo se registren los anuncios cuando hay un usuario que está correctamente autenticado y que tiene la sesión abierta en este momento. Muy bien, entonces todo esto está dentro del if estás autenticado y en el caso negativo, o sea en el caso else, le vamos a colocar simplemente un mensaje diciendo que no te permite enviar anuncios porque tienes que estar correctamente autenticado. Y bueno, para que las personas se encuentren fácilmente cómo autenticarse, pues le vamos a poner un enlace a una página web a la página web donde puedan registrarse o el enlace a la página web donde puedan hacer el login del usuario si es que ya se registraron previamente. Así que ponemos ese parrafito: para poder enviar anuncios tienes que ser usuario registrado, y a continuación otro eco en el cual vamos a colocar unos enlaces. Vamos a poner aquí los href. Coloco comillas simples porque yo quiero poner el atributo href con comillas dobles, y para poner comillas dobles tengo que utilizar comillas simples para delimitar el string. Entonces tenemos aquí el enlace para registrarse, que no me acuerdo cuál es la URL de registrarse, es el directorio registrarse. Muy bien, aquí está, lo puedo copiar esto aquí y lo puedo pegar aquí en la URL, y esta barra la puedo quitar o la puedo dejar, es indiferente. Vamos a ver esto en funcionamiento. Para poder verlo tengo que salir de la aplicación porque estoy ahora autenticado, y ahora ya no estoy autenticado y me sale este mensaje con el enlace para registrarme. Muy bien, que me lleva al formulario de registro que habíamos realizado en vídeos anteriores. Está todo perfectamente
ahora, si quisiera, también podría poner un enlace a la página del login. De la misma manera, estoy dentro de comillas simples, puedo colocar dentro del atributo href comillas dobles, que es lo suyo. Y tenemos aquí enlace para login y no me acuerdo de la ruta, es login.php. Muy bien, vamos a ver si esto está funcionando ahora. El enlace para el login que me lleva a la página del formulario de autenticación. Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasaría si un usuario está registrado. Vamos a hacer el login con un usuario y comprobaremos si nos muestra el formulario para enviar el anuncio. Me autentico con un usuario cualquiera dentro de la aplicación web y ya voy a la página de enviar anuncio, con lo cual ya veo el formulario porque ahora sí estoy con un usuario autenticado. Bueno, ahora quiero mostraros que tenemos algunas modificaciones que realizar en la tabla de anuncio. Es que en la tabla de anuncio ahora quiero asociar el usuario que realizó ese anuncio. Y para asociarlo tengo que guardar un nuevo campo, añadir un nuevo campo en la tabla de anuncio. Ese nuevo campo será el identificador del usuario, que será el numerito que identifique al usuario que está dando de alta este anuncio. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí coloco el campo identificador del usuario, es un tipo int, está perfecto, y si quisiera podría ponerle un valor predeterminado, y eso me permitiría pues que todos los usuarios antiguos o los usuarios que se coloquen sin identificador de usuario tengan un valor como un valor predeterminado, un valor dentro de ese identificador del usuario. Esto lo puedo colocar aquí como fuera definido y le pongo un 0, entonces todos los usuarios que se graben sin indicar el identificador del usuario se graban con identificador del usuario 0. ¿De acuerdo? Yo en realidad tengo aquí una serie de usuarios y quiero que todos los anuncios anteriores tengan un identificador de usuario válido. 0 no es ningún usuario, entonces lo que voy a hacer es colocar identificadores de usuario válido. Tenemos el usuario el 2, el 4, el 5, el 6. Entonces esos identificadores de usuario los voy a utilizar para rellenarlos en la tabla de usuario. Voy a marcar todos estos elementos y los voy a editar, todos los anuncios. Para colocar identificadores de usuario distinto de 0, vamos a poner aquí identificadores de usuario válidos de los usuarios que están ya dados de alta en mi aplicación web. Esto lo estoy haciendo ahora a mano, pero si yo hubiese definido este identificador de usuario desde el principio, pues claro, todos mis anuncios hubiesen sido cargados ya con identificadores de usuario válidos. Pero como hemos hecho esto a posteriori, pues habría que, para crear una consistencia entre las tablas de usuario y la tabla de anuncio, pues habría que modificar a mano esos identificadores de anuncio. Vale, repito que esto estoy haciendo solo porque estoy haciendo esta aplicación paso a paso y viendo cosas o modificando cosas que ya fueron hechas, ¿no? Muy bien, entonces con esto ya tenemos modificadas mis tablas, en concreto la tabla de anuncios, para poder asociarla a un usuario. Ahora vamos a modificar el script PHP para que al cargar un anuncio se cargue con un usuario dado. Y lo primero que voy a hacer aquí en el formulario, esa es la parte del alta del anuncio, esta parte de aquí es la parte del formulario para dar de alta el anuncio, lo que quiero modificar o quiero mostrar aquí es el usuario que está dando de alta el anuncio. Ese usuario se mostraba a través de la función muestra usuario. Yo puedo directamente hacer una llamada a esa función muestra usuario y así antes del formulario pues aparecerá ese usuario que registraría este anuncio. Vamos a grabar esto y lo vemos en el navegador y ya me sale aquí, bienvenido Pepe. Bueno, Pepe es el usuario que va a dar de alta ese anuncio. Lo que no me gusta demasiado es la palabra esa de bienvenido. Esto de bienvenido parece que le estamos dando la bienvenida, pero realmente en este caso simplemente lo que le quiero decir es quiero mostrar un mensaje como qué usuario es el que va a dar de alta ese anuncio, no bienvenido. ¿De acuerdo? Ese bienvenido se muestra o es un texto que aparece fijo en el recuadro este de muestra usuario. O sea, en la función muestra usuario hay un div y dentro del div se coloca aquí un texto fijo que pone bienvenido. Lo estáis viendo ahí abajo.
Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar una variable texto que la recibo como parámetro y que recibe el texto que yo tengo que mostrar, bienvenido o lo que sea. Esa función, bueno, texto mostrar, yo le puedo dar un valor predeterminado con PHP, bienvenido, dos puntos. Entonces, si yo llamo a la función muestra usuario sin dar ese valor texto mostrar, pues siempre me va a coger el valor bienvenido. Con lo cual, todas las llamadas a muestra usuario anteriores me mostrarán, sin enviar nada como parámetro, el texto bienvenido y luego los dos puntos. Pero si yo llamo a esta función muestra usuario enviando un parámetro con otro texto, pues me mostrará en vez de bienvenido el texto que yo le haya enviado. Con lo cual, en la página de enviar anuncio al tablón, podría perfectamente mostrar otro texto en vez de bienvenido. El texto que quiero mostrar se lo tengo que enviar como parámetro. Aquí, en la función muestra usuario, entre comillas, coloco cualquier otro texto. Por ejemplo, usuario que está insertando el anuncio y dos puntos. En vez de bienvenido, ahora me va a aparecer usuario que está insertando el anuncio, que es un mensaje mucho más descriptivo de lo que se está haciendo en esta página. No estamos dando la bienvenida, sino estamos informando el usuario que está insertando este anuncio en la aplicación web. Ahora que estamos mostrando el usuario que va a meter este anuncio, voy a identificar o ver la parte donde estábamos haciendo el insert en la base de datos, en la tabla de anuncio. Y entonces en este insert, aparte de los datos que insertábamos anteriormente, también tengo que insertar el identificador del usuario que está dando de alta el anuncio. ¿Y cómo sé el identificador del usuario? Pues bueno, eso lo puedo saber a través de la variable de sesión que se creó cuando se hizo el login del usuario. En esa variable de sesión, en esas variables de sesión que se crearon en el login, habíamos metido varias informaciones como el nombre del usuario, su correo electrónico y varias cositas por ahí. En concreto, quiero ver si se estaba insertando la variable de sesión el identificador del usuario, pero como no se está insertando, que estáis viendo aquí en la variable de sesión, no se está creando ninguna variable con el identificador del usuario, lo que voy a hacer es crear esa variable de sesión. Aquí, al seleccionar el usuario, se seleccionaron todos los datos, pero solo algunos de ellos fueron colocados en variables de sesión. Entonces, en concreto, el dato del identificador del usuario lo tengo que meter también en una variable de sesión, si es que lo quiero utilizar más adelante en la página web. Lo más cómodo es que cree esa variable de sesión, sesión y de usuario, y el dato que le meto en esa variable es el usuario encontrado al hacer el login y entre comillas y entre corchetes el identificador del usuario. Entonces ya perfectamente ahora podría modificar esta sentencia SQL para indicar el valor del identificador del usuario y ese valor lo sacaré, como ya he dicho, de la variable de sesión. He copiado y pegado esa parte de ahí que me sirve para escribir menos texto y en vez de post y de país será sesión, $_sesión y entre corchetes y comillas identificador del usuario, que es el nombre de la variable de sesión que he dado aquí. Eso es session y de usuario. Puedo copiar eso, pegarlo aquí y con eso ya tenemos modificada mi sentencia SQL de inserción, en la cual estamos insertando también ese identificador de usuario porque lo necesita mi tabla de usuario. Bien, podemos ver esto en ejecución para comprobar si realmente estamos insertando el usuario. Bueno, tengo que salir de la aplicación antes porque ahora tengo que hacer de nuevo login, ya que modifiqué el script de login para insertar también esa variable de sesión del identificador del usuario. Entonces tengo que hacer de nuevo login para que esa variable de sesión se cree. Ahora ya estamos, voy a recordar esa contraseña, ahora que ya estamos aquí autenticados, se ha creado esa variable de sesión y de identificador del usuario, puedo enviar un anuncio
con la seguridad de que mi insert va a tener ese dato que necesitaba del identificador del usuario en la variable de sesión. Pongo aquí cualquier cosa, probando con id de usuario, y aquí cualquier contenido como cuerpo del anuncio. Soy el usuario Pepe, ¿vale? A ver si inserta con identificador del usuario. Y luego lo consigo ver en la tabla con el phpMyAdmin. Coloco cualquier país, Portugal. Anuncio insertado correctamente. Esto es que el insert ha debido ir bien, pero la manera de comprobar si realmente me está insertando lo que yo quería es irnos al phpMyAdmin, ir a la tabla de anuncio y comprobar que el último anuncio insertado es este de aquí, probando con el usuario, y vemos que el dato del identificador del usuario es el identificador del usuario número 6, con lo cual entendemos que el número 6 es Pepe. Nos fijamos aquí, efectivamente, Pepe es este usuario con el que estoy autenticado, el identificador del usuario es el número 6 y ese identificador de usuario se metió en la tabla de anuncios tal como nosotros queríamos. Ya tenemos los anuncios asociados a los usuarios que los han creado. ¿De acuerdo? En la página web no se muestra el usuario todavía, pero este anuncio ya tiene un usuario que ha sido el que lo ha insertado. Lo hemos visto en el phpMyAdmin. Bueno, con esto hemos terminado esta primera parte del vídeo. Era la parte más sencilla, en la que queríamos que todos los anuncios fuesen asociados a un usuario que los está creando. ¿De acuerdo? La siguiente parte de este vídeo es la que nos permita a los usuarios modificar los anuncios que ellos crearon anteriormente en esta aplicación web. Y esa parte lo vamos a hacer en una nueva página, y para enlazar con esa página vamos a poner aquí, aparte del enlace de salir que había aquí en la cabecera de la página, un enlace para acceder a mis anuncios. ¿De acuerdo? Esa página de mis anuncios será la página que nos permita editar los anuncios que el usuario ha creado anteriormente en esta aplicación web. Yo puedo colocar aquí cualquier URL, voy a utilizar el directorio mis anuncios, y dentro de ese directorio voy a colocar todas las páginas que me sirven para editar los anuncios. ¿Vale? Ese es el directorio mis anuncios, y ahí voy a colocar nuevas páginas para implementar la edición de anuncios en los usuarios. De acuerdo, aquí tenemos varias carpetas ya. La carpeta registrarse, yo tengo que crear una nueva carpeta, voy a ver si aquí me deja, ¿no? Bueno, dándole con el botón derecho en el nombre de tablón de anuncios 7, aquí me permite, y así, editar un nuevo folder, una nueva carpeta, un nuevo directorio, le llamo mis anuncios, y dentro de mis anuncios ahora voy a colocar un nuevo archivo, new file from template, y la plantilla va a ser PHP, claro, porque estoy trabajando con PHP, y se llama index.php mi página, que sería el documento por defecto. Entonces, entrando a mis anuncios, accederíamos a esta página index.php. Voy a copiar y pegar el código de otras páginas web para no tener que escribir todo ese código que ya está escrito. Voy a eliminar ahora las partes de este código que no me interesan. A partir de aquí, todo esto que está dentro de esta página no me interesaba, que lo he copiado de la página anterior y lo borro. Bueno, entonces ya tenemos aquí la página index.php de mis anuncios. Esta página sería, o este código sería el código básico para crear una página web. Tiene el include de las librerías, de las funciones comunes, el include de la cabecera, el include del pie. Además hemos modificado la variable título página poniendo mis anuncios, con lo cual
La página esta ya mostrará el título Mis anuncios en vez de cualquier otro título. Y dentro de mis anuncios tendría que mostrar en un principio un listado con todos los anuncios de un usuario en concreto. Pero antes de ello, debo asegurarme que esta página, mis anuncios, solo la puedan ver aquellos usuarios que sean correctamente autenticados, se han autenticado correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer un if, igual que hemos hecho antes. If estás autenticado, me devolverá un true en el caso de que ese usuario estuviese autenticado correctamente, y un false en el caso contrario, que no estaba autenticado. En caso de que no estaba autenticado, pues simplemente voy a mostrar un mensaje con un eco diciendo que no puedes acceder a esta página. En principio, ningún usuario autenticado podría entrar a esta página porque no vería ni siquiera el enlace para ir a mis anuncios. Pero alguien que supiese esa dirección podría escribir la mano en la barra de direcciones del navegador y acceder a una página y entrar sin haber autenticado un usuario. Entonces yo tengo que por lo menos mostrar un mensaje de error cuando el usuario no se haya autenticado para que decirle, oye, mira, no entres en esta página porque realmente no deberías tener acceso, ¿no? Ya que no estás autenticado, no puedes ver ningún anuncio porque no sabemos ni siquiera qué usuario eres ni qué anuncios has hecho en el pasado. ¿Vale? En el caso positivo, pues bueno, voy a mostrar el usuario con un mensaje distinto, mostrando los anuncios para que en ese recuadro del usuario me salga pues un poco lo que estoy haciendo en esta página web, que es mostrar anuncios de este usuario. Vale, y ahora ya dentro de esta parte positiva del if, tengo que colocar todo el código fuente para mostrar el listado de anuncios de este usuario en concreto, que sabemos que está autenticado, y para ello tengo que hacer una selección en la base de datos, en la tabla de anuncio, de todos los anuncios que este usuario tiene guardados en la tabla. ¿De acuerdo? Y para eso hago una sentencia de selección de todo, o sea, de asterisco from anuncio, de todo lo que hay en la tabla de anuncio, donde el identificador del usuario sea igual ¿a qué? Pues a la variable de sesión que me guarda el identificador del usuario. ¿Vale? Esa variable de sesión que se había creado al hacer el login que estábamos utilizando anteriormente, la estamos utilizando también aquí para mostrar los anuncios de un usuario en concreto, y para saber qué usuario es, pues utilizamos esa variable de sesión que nos viene de perlas para colocarla aquí directamente en una sentencia de selección de esos anuncios que tienen tal identificador de usuario. Muy bien, entonces ya tenemos una sentencia SQL creada. Lo que tendría que hacer es dar de alta o crear ahora el RS, el record set, con la función MySQLQuery, enviándole la sentencia SQL que quiero ejecutar. Estamos ejecutando esa sentencia de selección, entonces el record set, la variable $rs, tendrá todos los anuncios de este usuario. Todos los anuncios pueden ser muchos o puede ser ninguno. Entonces, como primer paso, tendría que ver si el número, o sea, si hay filas en este RS. Para eso utilizo la función MySQL numRows y entre paréntesis RS. Esto me devolvería el número de filas. Si el número de filas es 0, iríamos por la parte negativa del if. Si el número de filas es distinto de 0, iríamos por la parte positiva. Entonces ahora en esta parte, que es la parte positiva, es que había anuncios en el RS. Entonces voy a hacer un bucle para listar todos esos anuncios. Vosotros ya habéis hecho varias veces bucles para recorrer un RS, no tenéis ninguna duda. Si la tenéis, ir a vídeos anteriores donde estos contenidos ya se han explicado con detalle. Y bueno, aquí voy a hacer un bucle while fila, y por cambiar alguna cosa voy a utilizar, en vez de MySQL fetch array que hemos utilizado en vídeos anteriores, voy a utilizar MySQL fetch object.
Esto, la única diferencia es que te devuelve en $fila los datos del anuncio actual, pero con notación de objeto en vez de en un array. Es decir, tendremos un objeto que será $fila que tendrá las propiedades de cada uno de los datos de cada uno de los anuncios en la tabla de anuncios. Y para acceder a esas propiedades, en vez de utilizar la notación de array, que eran los corchetes y la entre comillas, el campo que queríamos acceder, se coloca $fila, luego un signo menos, un mayor que, y el nombre del campo de la tabla al que queremos acceder. ¿Vale? Bueno, yo puedo colocar esto dentro de un B, por ejemplo, para que el nombre del anuncio, que es lo que quiero mostraros, se ponga en negrita. Y yo pongo $fila, ¿veis? Un signo menos y un mayor que, y ahora tengo que mostrar el título del anuncio, ¿no? Ese es el campo título de anuncio, no es el nombre del anuncio, se llama título anuncio. Y lo estáis viendo, estos signo menos y este signo mayor que sirven para acceder a las propiedades del objeto $fila, y entre esas propiedades tiene el título de anuncio, que es cada uno de los campos que tiene este anuncio. Vale, con esto mostraré en negrita el título de cada uno de los anuncios que tenga ese usuario en la tabla, en su haber. Vale, ahí están mis anuncios y salir todo junto. Voy a la cabecera, voy a colocarle aquí un espacio. Vaya, tenía que ir dentro de las comillas esto no va ahí. Vamos a borrar, lo voy a colocar dentro de las comillas, lógicamente, y así separo mis anuncios de la palabra salir con una barra vertical. Y bueno, tengo un error aquí en la línea 26 en index.php de mis anuncios. La línea 26 que tiene aquí. Vaya, que me he olvidado aquí un punto y coma. Dichosos puntos y comas. Pero bueno, que sean siempre esos errores. Veo aquí otro problemilla. Esa imagen del icono del usuario no está apareciendo correctamente. Eso es porque la ruta dentro de mis anuncios a esta imagen ya no es esta de aquí, sino que tendríamos que ir al directorio padre. Pero claro, si pusierais aquí directamente punto punto me dejaría de funcionar cuando estoy en el directorio padre. Así que os voy a enseñar un truquito aquí, que es utilizar esa variable raíz que teníamos definida como variable global en la página. Esa variable raíz me mantiene la distancia hasta la raíz de esta página web, o de cada una de las páginas web de este sitio, de esta aplicación. Entonces yo utilizando global $raíz puedo acceder desde funciones a variables que se han definido en ámbito global. Si no hubiésemos colocado esto de global $raíz, no tendría acceso a esa variable $raíz y no la podría utilizar dentro de la función. Pero bueno, ahora que ya tengo acceso a ella, puedo utilizarla para componer la ruta de la imagen y que esa ruta esté siempre relativa a la raíz de mi aplicación web. Y ahora ya se ve esta imagen y problema solucionado. Vemos aquí además el texto, probando con ID usuario, que es el texto del título de mi primer anuncio, del único anuncio que tiene Pepe. Si yo pusiera otros anuncios con el usuario Pepe, por ejemplo, viaje al centro de autostop, en autostop. Bueno, cualquier texto de cuerpo del anuncio. Entonces lo que quiero es ver si en el listado de mis anuncios se verá este anuncio de viaje al centro en autostop y también el anuncio anterior que habíamos creado con Pepe. Bueno, es obvio que se va a ver. Bueno, coloco cualquier país, Argentina está bien. El anuncio ha sido insertado correctamente. Ahora si me voy a mis anuncios, efectivamente se ven los dos anuncios, pero está uno seguido del otro y así no queda bonito. Lo que tengo que hacer es en el bucle este, donde hacíamos el recorrido a todos los anuncios, es definir cada uno de esos anuncios con BRs o bien definirlos, por ejemplo, una lista. Las listas HTML
sirven muy bien para listar contenidos. En este caso estamos listando títulos de los anuncios, con lo cual los hago aquí con listas UL, una lista desordenada, y cada uno de los elementos o cada uno de los anuncios que se quieren listar los coloco dentro de un li/li. Luego además el eco UL cuando se ha terminado la lista. Y ahora ya me aparecen esos anuncios uno debajo de otro en formato de lista. Lo que pasa es que yo quiero quitarle las bolitas esas que hay al lado de los anuncios porque no me hace falta tener esas bolitas. Eso lo veremos ahora mismo, pero antes voy a colocar ya directamente el enlace para editar cada uno de esos anuncios. Voy a poner al lado del título del anuncio otro eco con un enlace que nos llevaría a la página donde se pueda editar ese anuncio en concreto. ¿Vale? Entonces voy a colocar aquí comillas simples para poder utilizar dentro del href comillas dobles, que es lo que me gusta, que es lo que se debe hacer con el HTML. Entonces comillas simples dentro del string PHP y ahora aquí un texto editar y este enlace tendría que ir a una página. Ahora, ¿qué página puede ser? Por ejemplo, editar, le voy a colocar la E minúscula. Siempre es bueno colocar todos los nombres de archivos con minúsculas para no tener que complicaros luego con las mayúsculas y las minúsculas que si no se colocan bien puedan dar errores de página no encontrada. Entonces sería editar anuncio y a editar anuncio además hay que pasarle un identificador del anuncio que se quiere editar. Lo vamos a pasar aquí a través de la URL, el identificador del anuncio, y esto lo tenemos que concatenar con el identificador de anuncio que sacamos a través de $fila. ¿Vale? En $fila, acordaros que tenéis el objeto con los datos de este anuncio, entonces colocamos aquí el signo menos y el mayor que, y luego el ID anuncio para acceder al campo identificador de anuncio que hay dentro del objeto $fila. Vale, actualizo y ya me sale ahí el enlace de editar. Y si miráis ahí abajo en el navegador, al lado de la barra de estado sale anuncios igual y no me sale identificador del anuncio. Algo he debido hacer mal porque no me está apareciendo el identificador del anuncio. Puedo ver el código fuente de la página para comprobar qué es el código fuente generado. Cómo he generado ese código fuente y veis que pone identificador de anuncio y luego aquí la comilla y luego el 10. O sea, sí que estoy sacando el identificador del anuncio, pero lo estoy poniendo fuera de las comillas del href. Entonces el enlace queda mal construido y por tanto ese identificador del anuncio no se está viendo. Entonces estas comillas que estaban apareciendo aquí las tengo que borrar y llevármelas para aquí después de haber colocado el identificador del anuncio, que saco de $fila. Muy bien, actualizamos y ahora al ponerme encima de editar ya me sale identificador del anuncio 10, el 11, o sea que esto está funcionando perfectamente. Ahora lo que pasa es que os decía que este listado no me gusta demasiado así. Ni me gusta la bola, ni me gusta tampoco mucho el enlace de editar tal como ha quedado aquí. Además que la alineación de ese enlace de editar va a cambiar y va a mostrarse más a la derecha, más a la izquierda, dependiendo de la longitud del título del anuncio. Voy a hacer varios cambios aquí, pequeños cambios en el código fuente para poner el enlace de editar antes, con lo cual todos los enlaces de editar estarán alineados en la vertical y quedará más bonito. Y luego los títulos del anuncio que ya pueden ser mayores o menores y no pasa nada porque se verá perfectamente así. Bueno, esas bolitas ahora que me estaban molestando, os lo digo varias veces, y es que las tenemos que quitar. Esas bolitas salen de manera predeterminada con las listas LI. Quien sepa un poco de CSS, pues no tendrá ningún problema en quitar esas bolitas. Pero bueno, quien no lo sepa, pues lo vamos a hacer ahora, aquí en este código fuente, para que cualquiera lo pueda ver. Esto recordar que se explica en los manuales de desarrollo web, en los manuales de CSS, está explicado todo esto. Nosotros no tiene mucho que ver con
PHP, pero sí que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones web, nos interesa aprender a hacerlo. Entonces hemos creado una clase, un class de CSS que se llama listaAnuncio, y ese class de CSS nos va a servir para aplicar estilos a esta lista del listado de los anuncios. Voy a colocar aquí punto listaAnuncios y ya defino aquí dentro los estilos para esta lista. Por ejemplo, listStyle, le voy a colocar aquí un none. Directamente con eso hemos quitado las bolitas de la lista. Además, le voy a quitar un margen a lo que es la lista, a la etiqueta UL, margen 0. Lo que haría sería quitar todos los márgenes, pero sí que quiero márgenes arriba y abajo. Entonces pongo 10px, que será arriba y abajo, y 0, que sería a la izquierda y a la derecha. Padding 0, porque no quiero padding en ninguno de los lugares. Y está bien, lo que pasa es que el margen arriba y abajo de cada uno de los elementos no se me está mostrando. Vamos a poner 20 aquí. Vaya, está sí mostrándose el margen, pero realmente lo que quería hacer es un margen entre cada uno de los ítems de esta lista. Y eso lo tengo que hacer dentro de listaAnuncios espacio li, porque ese estilo yo lo quiero colocar en los elementos de la lista y no en la propia lista global, toda la lista completa, ¿no? Entonces cada uno de los elementos quiero que estén con un margen de 10 píxeles arriba y abajo y luego 0 a los lados, para que estén un poquito más separados los unos y los otros y me dé quede un listado un poquito que respiren mis textos, ¿no? Que no estén todos ahí condensados en un espacio muy pequeño. Como tenemos espacio, pues siempre está bien, y en los diseños el espacio en blanco es agradable y permite una lectura más fácil. Vale, le pongo aquí unos corchetes en el texto de editar para que simplemente el texto de ese editar tenga un poquito más de pinta de botón. Vale. Y además les voy a colocar también aquí en los enlaces una clase acción o enlace acción que me sirva también para aplicarle algún pequeño estilo a lo que son los enlaces que voy a utilizar para acciones dentro de mi página. Entonces aquí, esos enlaces, le voy a colocar aquí un font size para reducir la fuente. Voy a utilizar unidades en EM, que son relativas a la fuente actual que haya definido. Y lo estamos viendo aquí, el editar perfectamente. Y además les voy a quitar el subrayado a esos enlaces. Como ya están en azul, la gente ya sabe que son enlaces. No hace falta que aparezcan también subrayados. Y ese subrayado me molestaba un poco en ese efecto de botón que tengo con los corchetes. Vale, ya está, editar ahí entre corchetes. Y además voy a hacer que tenga un margen para que no esté tan pegado a los contenidos de la derecha, sería un margin right, de 10 píxeles, por ejemplo, para que haya un espacio antes de lo siguiente, que es el título del anuncio. Bien, ya tenemos ese enlace, editar, ha quedado bastante bien. Y ahora vamos a hacer un nuevo anuncio para ver si colocamos 3 anuncios distintos, el efecto que nos hace. Bueno, el efecto no va a variar mucho de ahora que teníamos 2 anuncios. Pero bueno, ya tenemos ahí un listado de 3 anuncios del usuario Pepe. Bueno, y de todo lo que hemos hecho para implementar la edición de anuncios, pues hemos hecho la parte más fácil, que es colocar el enlace a la página de editar ese anuncio, pero nos queda pues realmente todo el trabajo duro, que es realizar el script para la edición de ese anuncio. Y ahora viene al caso mostraros que esta parte de la edición del anuncio, que vamos a tener que hacer un sistema de edición a través de un update, una base de datos, todo esto lo hemos tratado ya en vídeos anteriores. El último vídeo que publicamos dentro del video tutorial de PHP, que bueno, no corresponde el orden del cómo se han puesto aquí en el manual del video tutorial, es este vídeo de la actualización de registros en bases de datos en PHP. Entonces, lo que vamos a ver viene mucho al caso de lo que se vio en el anterior vídeo y que vamos a practicar en esta aplicación web de tablón de anuncios. Bueno, pues entonces hemos creado la página editar
web-anuncio.php y en esa página vamos a colocar el código fuente para todo el sistema de edición del anuncio. Lo primero, pues bueno, voy a pegar aquí todo el código fuente de la página anterior de mis anuncios que me servía para saber cuándo un usuario está autenticado y cuando no lo estaba, pues mostrarle un mensaje de decirle que, bueno, que debe estar autenticado. Y además abrir la plantilla, cerrarla, todo eso. Además también cambió el título de la página, que en este caso sería editar anuncio. ¿Vale? Y entonces, si el usuario está autenticado, pues tendremos que permitirle editar el anuncio que ha marcado para editar, ¿no? Bueno, entonces aquí lo primero, debo recuperar el índice del anuncio, el identificador del anuncio que quiero editar. Ese identificador de anuncio lo estábamos enviando a través de la URL y por tanto tendría que recuperarlo con $get. Aquí, al grabar el vídeo, estoy recuperando con $post, pero eso es un error que luego lo voy a recuperar, lo voy a solucionar. Pero bueno, entonces estamos recuperando ese identificador del anuncio, pero antes tengo que comprobar si realmente estoy recibiendo algo en esa variable. Entonces puedo hacer aquí un if $post de id anuncio y en caso de que estemos recibiendo algo, pues entonces lo recupero. ¿De acuerdo? Eso sería una operación básica para saber si realmente estás recibiendo el dato que necesitas. Si no lo estás recibiendo, pues tendrás que también mostrarle un mensaje de error, aquí en el caso else, diciendo que, bueno, no sé qué anuncio pretendes editar. ¿De acuerdo? Lo ponemos aquí en un parrafito. No sé qué anuncio estás intentando editar o el texto que os apetezca. Muy bien. Una vez que ya tenemos ese identificador del anuncio, podría hacer una sentencia de selección en la base de datos, en la tabla de anuncio, para recuperar todos los datos relacionados con este anuncio. Haría una variable $SQL o como queráis llamar esa variable, en la que haremos un select para traernos todos los datos del anuncio cuyo identificador estamos recibiendo. Sería un select from anuncio, select asterisco from anuncio, ¿de acuerdo? Donde el identificador del anuncio sea igual a la variable que habéis recuperado, que la hemos llamado $id anuncio. O sea que concateno aquí con id anuncio. Con esto ya tengo mi sentencia de selección del anuncio y ahora podría ejecutar esta sentencia de selección para realmente mostrar el formulario del anuncio. Bueno, hablando del formulario, ese formulario del anuncio ya lo creamos en su día en la página enviaranuncio.php. Y entonces, por no hacer de nuevo el formulario, aunque no me gusta esto de copiar y pegar, hay maneras más interesantes de reutilizar el código que veremos más adelante en vídeos siguientes. Ahora no me quiero meter en eso, que este vídeo ya es bastante largo de por sí. Entonces, ya os digo, no me gusta mucho copiar y pegar, pero bueno, voy a hacerlo ahora. Entonces voy a colocar aquí directamente, ¡pum!, pegué el código completo del formulario. Tengo que salir de código PHP. Abro de nuevo aquí código PHP porque ese código del formulario es código HTML. Entonces aquí hago un control V para pegar ese código del formulario. Voy a identarlo porque ya las páginas web, cuando tienen códigos largos, ya son difíciles de leer. Con lo cual, si encima no están bien indentados, bien sangradas cada una de las líneas del código fuente,
es más difícil de poder leer bien lo que se está haciendo, ¿no? Y aquí ojo un detalle, aquí estoy abriendo PHP con el modo corto, que son en muchos PHPs, depende de la configuración de PHP, a veces no funciona. Hay que colocar aquí PHP, en la apertura de PHP, hacer la apertura larga, el menor que interrogante PHP, para que funcione en todos los servidores de PHP independientemente de la configuración. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos ese formulario, simplemente nos tocaría mostrar en el formulario, en cada uno de sus campos, los datos del anuncio que se pretende editar, que habíamos recuperado o que se podrían recuperar a través de esa sentencia select que hemos hecho hace un segundo. Entonces, estoy viendo yo aquí que esa sentencia select solo la hemos creado, lo que tengo que es ejecutarla en un RS y entonces sacar un record set con el dato del anuncio que se pretende editar, ¿no? Hago rs es igual a mi SQL query y entre paréntesis le paso la sentencia SQL que quiero ejecutar, ¿vale? El punto y coma, y ahora puedo en $fila, tal como estamos acostumbrados a hacer, me traigo un objeto, bueno, pues con mi SQL fetch array, digo fetch object, igual que hemos visto antes, me traigo un objeto con los datos de ese anuncio que tengo en el RS. El RS se supone que tiene los datos de un único anuncio, con $fila me traigo los datos de ese único anuncio en un formato de objeto porque estoy utilizando mi SQL fetch object. Y ahora sí puedo mostrar directamente en el value de cada uno de los campos del formulario, bueno, en este campo input type text utilizamos value, coloco directamente el valor de la variable $fila y en este caso título de anuncio es el campo título-anuncio y así meto en el value el texto del título del anuncio y con esto en mi input type text del título ya estaría mostrando el título del anuncio que se haya seleccionado en la base de datos. Esto lo puedo copiar y me lo llevo dentro del text area. Pero en el text area lo que tenemos que mostrar es el cuerpo del anuncio, que es cuerpo-anuncio, es ese campo, cuerpo-anuncio. En vez de título, aquí es cuerpo. Y así dentro del text area ya mostraría el valor de lo que se haya almacenado en este registro en el campo cuerpo anuncio. Muy bien, y aquí tenemos un bucle para realizar una serie de options. El option del país que se haya marcado en este anuncio debería tener aquí un selected. Pero ese selected que estáis viendo ahí solo tendríamos que mostrarlo en el option del país que tengamos en $fila $filar y de país, ¿no? Entonces eso tenemos que hacerlo aquí con un código un poquito más largo. En concreto ese selected solo tendremos que escribirlo en el caso de que en $fila y de país tengamos lo mismo que el identificador de país que se está escribiendo en el option este. Entonces yo puedo hacer aquí un if $fila. Pero fijaros aquí un detalle. Tengo la variable rs y la variable rs y la variable fila y la variable fila. O sea que a los rs hay que darles nombres diferentes para no machacar las variables. Aquí le vamos a llamar rs anuncio. Y me pasa lo mismo con el $fila. Que tengo aquí un $fila y estoy utilizando aquí otro $fila y esas variables al ser iguales estaría machacándolas. Voy aquí a ponerle $fila país, por ejemplo, o bueno, para no tocar ese código fuente del formulario voy a cambiar aquí fila anuncio y ese $fila anuncio lo tengo que utilizar aquí, fila anuncio y aquí fila anuncio. ¿De acuerdo? No puedo tener dos mismas variables $fila porque si no una estaría machacando la otra
y al final encontraríamos errores que a veces serían difíciles de localizar, porque no sería un error de sintaxis, sino un error de, pues eso, de la lógica de tu programa que no está funcionando bien. Entonces tengo que ver que si $fila anuncio y de país es igual a $fila y de país. Y además fijaros un detalle, el $fila y de país lo estoy sacando con un array asociativo, porque habíamos hecho un fetch array, y el $fila y de anuncio es un fetch object, entonces tiene una notación de objetos. Pero que esto nos líe, simplemente lo estoy utilizando de distintos modos para que vosotros podáis aprender distintas maneras de acceder a los campos de una tabla. Entonces lo podemos acceder a través de un array, que es eso de ahí, o a través de un objeto. El array siempre, acordaros que es porque antes había sacado el $fila a través de un MySQL fetch array. ¿Vale? Entonces, si ese if me sale por la parte positiva, pues simplemente tendremos que hacer un eco de la palabra selected. Y le pongo espacios antes y después de selected para que no se pegue con otros textos que se hayan concatenado en la página web. ¿Vale? Entonces ya tenemos que únicamente aparecerá selected en el país que se haya marcado o que esté dentro de la tabla marcado como país de este anuncio, ¿no? Vamos a ver. Ya está casi nuestro formulario, bueno, sin casi, yo creo que lo tenemos el formulario funcionando. Tenemos aquí el phpMyAdmin, pero no, yo quiero irme a lo que es la aplicación web, actualizar esta página y ahora darle a editar para editar este anuncio. Vaya, me dice que la página no se encuentra, me está dando un error 404 y es que yo tengo aquí una URL editar-anuncio y debo haber puesto un guión bajo en el enlace. Déjame ver aquí en la página de index.php que editar anuncio le he puesto un guión medio y luego a la página le he llamado con un guión bajo. Bueno, le cambio aquí el enlace, le pongo un guión bajo y ahora ya sí el botón de editar me debe funcionar. Me funciona, pero empiezo a ver errores. Aquí me dice que estoy intentando acceder a un índice no definido en la línea 11, el índice id anuncio. Eso es por lo que os había comentado antes, que es un errorcillo que cometí al grabar el vídeo, que estoy intentando acceder al identificador del anuncio a través de post, pero realmente no es post, es get, porque estoy recibiendo el identificador del anuncio a través de la URL. Entonces, en vez de post, tengo que poner get. Pero además voy a colocar un iset para que así no me dé un error si no se recibe el identificador de anuncio, no me salga un notice, un error de indefinite index. Ahora me dice que el anuncio no se puede editar. Efectivamente, porque es que no está recibiendo, o sea, no me da error porque no está recibiendo un post. En realidad es un get, pero tampoco me funcionaba bien porque tengo que hacer con get aquí. Vale, aquí me dice otra vez en la línea 13 un indefinite index, y es que después aquí también tengo que cambiar en la línea 13, en vez de post, lo que quise decir es get. Vale. Vamos a actualizar y aquí ya nos sale el formulario con los datos del anuncio tal como se escribieron al darlo de alta. Yo puedo ver otros anuncios y me salen con otros datos que son de ese anuncio en concreto. Además, fijaros en un detalle. El anuncio que inserté en el primer caso con Pepe era de Portugal y me está mostrando también que el país al que va dirigido es Portugal. Con lo cual, ese script para que el selected apareciese en el option correcto está funcionando también correctamente. Pero más detalles.
Fijaros qué pasaría si intento acceder a un identificador de anuncio no conocido, el anuncio 108 que no está cargado en la base de datos. Mirad, me da un error aquí en la página PHP. Esto no debería ocurrir. O sea, si estamos intentando editar un anuncio que no existe, debería mostrar un mensaje de error en vez de darme un error PHP, ¿no? Mostrar un mensaje descriptivo en mi aplicación web, indicando que no sé qué anuncio estás intentando acceder. Entonces, después de hacer este RS de anuncio, tengo que comprobar si verdaderamente ese RS anuncio tiene un anuncio. Ese record set contiene un anuncio. Uno y solo uno, ¿no? Porque yo quiero editar solo un anuncio en concreto. Entonces puedo hacer aquí directamente un if MySQL numRows de RS anuncio es distinto de 1. Si es distinto de 1, quiere decir que no estamos accediendo o no estamos recuperando un anuncio en concreto. Entonces, ahí tuvo que haber algún problema, ¿no? Yo podría comprobar si es igual a 1. Y si es igual a 1, entonces hago todo lo que estoy haciendo aquí. O bien, por facilitarme las cosas, igual me viene bien directamente comprobar si es distinto de 1. En ese caso hay que mostrar un mensaje descriptivo informando del problema que estamos encontrando. No he encontrado el anuncio que quieres editar. ¿Vale? Y en caso contrario, pues ya sí hacemos todo esto de aquí, de recuperar el anuncio, un array, perdón, no, un objeto, y mostrar el formulario. Todo eso lo tengo que indentar un poquito para aquí, para que se vea que está vinculado a la parte positiva, a la parte negativa de ese if, a la parte else. ¿De acuerdo? Y luego, después de abrir código PHP, aquí tengo que cerrar la llave del else. Muy bien. Ahora ya estoy haciendo esa comprobación básica sobre si el anuncio estaba verdaderamente encontrado en la sentencia SQL que habíamos ejecutado anteriormente. Entonces esta parte del else es la parte en la que encontré un anuncio y ahora sí recupero los datos del anuncio en un objeto y muestro el formulario, todo lo que hemos hecho hace unos instantes. Actualizamos esta página y ya tenemos que si intentamos acceder a un anuncio que no estaba en la base de datos, me dice que no se ha encontrado el anuncio que quieres editar. ¿Vale? Y si accedemos a un anuncio que sí que existía, nos muestra los datos de ese anuncio. Correcto. Pero ahora quiero mostraros otro error un poquito más sutil que este que acabamos de ver, de un anuncio que no exista. Fijaros un anuncio que sí que exista, por ejemplo, este de aquí, que tiene el identificador número 3. Este pertenece al usuario número 2 y nosotros estamos con el usuario identificador 6. Entonces, si nosotros intentásemos acceder al anuncio con identificador 3, me mostraría perfectamente ese anuncio. Necesito un freelance. Y no me da ningún mensaje de error. O sea, estaríamos permitiendo editar al usuario 6 los anuncios del usuario 3. Y eso, lógicamente, no debería permitirlo nuestra aplicación web. Entonces, la manera de solucionar eso sería hacer un if aquí para comprobar que ese anuncio pertenece realmente al usuario que estamos autenticados, o bien, una manera más sencilla es cuando hacíamos el select del anuncio, aparte de que busquemos un anuncio a través del identificador del anuncio, también vamos a poner una condición con un AND para que el usuario registrado en el campo ID de usuario de ese anuncio corresponda con el usuario que tenemos en la variable de sesión. Así, este select solo me devolverá
un anuncio en el caso de que ese anuncio pertenezca al usuario que está con la aplicación autenticado en esta aplicación, ¿no? Entonces ya hemos actualizado aquí la página y me dice que no se ha encontrado el anuncio que quieres editar. Realmente sí que existe un anuncio con identificador 3, pero no me tiene que dejar de editarlo cuando estoy con un usuario que no le pertenece a ese anuncio. Entonces el mensaje de error ya me es un poco igual, pero por lo menos que la aplicación web no me deje editar anuncios de otros. ¿Vale? Todo esto está muy bien, ya lo hemos probado, está funcionando más o menos, pero solo es la mitad de nuestro problema de la edición del anuncio. Ahora nos queda hacer la última mitad, que es la mitad más corta, afortunadamente, porque imagino que estaréis cansados ya en este vídeo. Entonces habrá que intentar ser breves. Ahora lo que quiero hacer yo es la sentencia de update para actualizar los datos de este anuncio. Lo voy a hacer en el mismo archivo que estábamos trabajando. Y entonces tendría que hacer un if $post para comprobar si estoy recibiendo datos del formulario. Si estamos en la parte positiva de este if, quiere decir que estoy recibiendo datos del formulario. Quiere decir que un usuario está actualizando o está queriendo actualizar un anuncio y entonces estamos recibiendo ya datos del anuncio que se quiere actualizar. Datos por el formulario de ese anuncio. Entonces lo que haría sería directamente el código PHP para producir ese update en la base de datos. En caso contrario, es decir, si no estamos recibiendo nada en post, quiere decir que debo mostrar el formulario para que el usuario vea los datos del anuncio que se pretende editar. Entonces, en la parte negativa de ese else, o sea, en la parte negativa de ese if, en la parte else, tengo que hacer todo el código de mostrar el formulario. Es el código que tenemos aquí debajo. Lo mismo. Todo esto de aquí lo tengo que indentar, lo tengo que sangrar para que se vea perfectamente que estoy en la parte del else. Y además me falta poner aquí abajo una llave. Muy bien. Entonces ahora me toca codificar esta parte del if, que es en la parte en la que voy a hacer el update. En la parte que estoy recibiendo datos del formulario y, pues bueno, que tengo que hacer la sentencia SQL para actualizar el registro con los datos que se reciben a través de $post, o sea, por el formulario. Muy bien, pues voy a poner aquí un comentario, voy a generar la sentencia SQL del update. Muy bien. Una cosa, debería comprobar que los datos del formulario están correctos, o sea, hacer una serie de validaciones mínimas para comprobar que nos estamos recibiendo bien todos esos datos del formulario, pues que haya un título, que haya un cuerpo, que se haya marcado un identificador de país y todo lo que queráis comprobar para asegurar que la integridad de los datos es correcta. Ahora, voy a saltarme todos esos pasos de validaciones, además porque antes voy a hacer vídeos teóricos un poco sobre validaciones y luego haré los vídeos prácticos sobre cómo implementar esas validaciones en la aplicación en esta de tablón de anuncios. Entonces voy a ir directamente a generar ese update sin haber hecho validación de los datos que estoy recibiendo por el formulario. Sería una cosa incorrecta, pero bueno, me lo vais a permitir. Entonces el update tiene update, anuncio, que es el nombre de la tabla que queremos actualizar, y luego set, y todos los campos que queremos actualizar. Set título de anuncios igual a post, lo que estamos recibiendo a través de post en la variable título anuncio. Luego además queremos actualizar más campos de la base de datos de la tabla de anuncio. Entonces copio y pego y aparte del título anuncio quiero actualizar también el cuerpo del anuncio con los datos que estoy recibiendo en el formulario en el campo textarea cuerpo anuncio.
Bueno, voy a copiar esto de aquí por ir más rápido y lo pego aquí en el update. $post, cuerpo, anuncio. Y además también podremos estar editando el dato del identificador del país. Muy bien. Entonces ponemos aquí $post y de país. Muy bien. Where, identificador del anuncio, es igual. Vale, entonces, ¿qué anuncios le queremos editar? Realmente es el anuncio que estábamos mostrando en el formulario, pero ¿cuál es el identificador? Pues muy bien, me hace falta una variable, que lo voy a hacer aquí en un campo input para que no se vea ese campo identificador, pero el formulario este me tiene que enviar a mi página PHP donde recibo los datos el identificador del anuncio para saber cuál de los anuncios de este usuario es el que quiero editar. Entonces pongo aquí un input type hidden, que es un campo oculto, el name será id anuncio y el value aquí será el numerito del identificador del anuncio que estoy trayéndome a través de la variable id anuncio. De acuerdo, entonces ahora ya tenemos aquí ese campo hidden. El campo hidden ya sabéis que no aparece en la página, pero me permite guardar datos que yo necesito en la página que recibe este formulario. Entonces ahora vamos a colocar directamente aquí where id anuncio es igual a, y lo concatenamos con $post de id anuncio, que es ese campo hidden que estamos enviándole. Muy bien. Hacemos un eco de la sentencia SQL simplemente para ver si la sentencia SQL que estamos construyendo tiene buena pinta antes de ejecutarla. Vamos a hacer un primer paso intermedio y lo vemos aquí, update anuncio, set título anuncio es igual a lo que sea, cuerpo anuncio, a lo que sea, luego el identificador del país que no va entre comillas porque es solo un numerito. Y bueno, aquí un detalle, aquí unas comillas que está apareciendo mal, debería haber unas comillas simples y realmente me está apareciendo aquí unas comillas a más de las que yo querría mostrar. Voy a ver si tengo algún error en el código fuente y vamos a ver, porque a veces es un poco lioso este juego entre comillas dobles y comillas simples. Pero bueno, siempre abro y cierro los strings con comillas dobles y luego pongo comillas simples para delimitar algunos campos y yo lo veo todo correctamente. Fijaros en este caso qué error más tonto era. Es que hemos colocado aquí unas comillas en el valor del cuerpo. Entonces me salían unas comillas, pero bueno, ahora ya quito esas comillas dentro de lo que era el text area y ya la sentencia SQL vemos que está perfectamente construida. ¿Vale? Era un problema diferente del que yo me imaginaba. En principio parecía problema del código PHP, pero era un problema simplemente, no era ni siquiera un problema, era un caso que nos estaba ocurriendo porque había unas comillas escritas dentro del cuerpo en ese text area. Así que ahora que he visto que esa sentencia SQL tiene una pinta buena, o sea que parece que está correctamente escrita, la puedo ya ejecutar directamente aquí a través de la función conocida por todos vosotros, mi SQL Query. Esa función la puedo meter dentro de un if, como ya me habéis visto hacer en otras ocasiones, para saber si se ejecutó o no correctamente. En el caso positivo de ese if, podría decir directamente que el anuncio fue editado correctamente, editado con éxito, y en el caso negativo de ese if, en el caso else, podría decir que hubo un error al editar el anuncio, y lo mostraría pues con otro eco, y coloca aquí el texto simplemente explicando al usuario que hubo un error al editar el anuncio, y ya está. Vamos, tampoco hace falta ser más explícitos.
Y bueno, ya tenemos nuestra página funcionando. Además, le voy a colocar un enlace. Me faltan aquí los P's, los barras P's. Voy a colocar un enlace para volver a la página donde están mis anuncios. Ese mis anuncios será un enlace que me irá a un href. Vaya, para escribir comillas dobles en el href tengo que haber abierto con comillas simples la cadena PHP, comillas dobles del href, y se me iría a la página index, que yo con únicamente poner un punto ya se me va al documento por defecto, que es el index que hay en el directorio mis anuncios, en el directorio donde está este documento que estamos escribiendo, ¿no? Esta página web de editar anuncio. Voy a actualizar esto y me dice que anuncio editado con éxito. Vuelvo a mis anuncios y bueno, voy a editar este anuncio, voy a colocar aquí cualquier texto para comprobar si realmente me está funcionando o no esta página web de edición del anuncio. Necesito una mecedora para vacunar bebés. Y bueno, bla, 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 bla. También le voy a cambiar el país al que va dirigido. Le voy a poner cualquier otro país. Voy a poner España. Y ahora me voy a mis anuncios. Parece que el anuncio ha sido correctamente editado. Muy bien. Si me voy a la portada, además podría ver que aquí la mecedora para vacunar bebés está asociada al país España. Muy bien, pues esto parece que está funcionando correctamente. Pero, aunque parezca que todo está bien, no tiene por qué ser así. Y quiero enseñaros un detalle importante que cualquier persona con un poquito de pericia podría burlar la aplicación web y conseguir editar anuncios de otras personas. Fijaros aquí en el código fuente que tenemos un input type hidden con el identificador del anuncio que queremos editar. Vale, con algún complemento como el Firebug, que muchos de vosotros conocéis y estáis habituados a utilizar, podemos editar el contenido de ese input type hidden. Entonces dentro del formulario tenemos aquí ese hidden y yo aquí podría editar el código HTML de ese input type hidden y podía ponerle en vez de un 10 cualquier otro valor que a mí me apeteciese, por ejemplo un 3. Con esto estaríamos mandándole ahora a nuestra aplicación web que queremos editar el identificador de anuncio número 3, cuando realmente este no es el anuncio número 3, era el anuncio número 11, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al darle a editar, o el número 10, no sé qué identificador tenía, pero bueno, al darle a editar me dice que el anuncio ha sido editado con éxito. Y si yo me voy al phpMyAdmin, podréis comprobar cómo el identificador del anuncio número 3, que no pertenecía a este usuario, vamos a ver aquí en la tabla, en la base de datos de tablón y en la tabla de anuncio, ese identificador de anuncio número 3 me lo ha editado. No pertenecía al usuario 6, que es Pepe, que es el usuario que estoy trabajando, pero me lo ha editado porque Pepe es un tipo listo y supo editar ese campo hidden. Entonces, habría una manera de solucionar esto sencilla, muy sencilla, que es simplemente este update, hacerlo un poquito más inteligente, ¿vale? Ese update no me debe permitir actualizar anuncios que no pertenezcan al usuario que está autenticado en esta aplicación. Entonces yo voy a colocar simplemente aquí un AND id de usuario es igual a lo que tenga mi variable de sesión en el valor sesión $_sesión id de usuario, y con esto conseguiríamos que este where solo permitiese ejecutar o editar actualizaciones con anuncios cuyo identificador del usuario sea el identificador del usuario que está autenticado, ¿vale? Entonces ahora sí, yo podría intentar, por ejemplo, este anuncio,
Viaje al centro en autostop, podía acceder al Firebug, irme al formulario, buscarme el input type hidden, cambiar ese elemento, editar el HTML, ponerle el 3, que me habéis visto hacer antes, ¿vale? Ahora ya tengo el elemento 3 aquí dentro del hidden y actualizo. Me continúa diciendo que la sentencia se ha editado con éxito, pero realmente no me ha modificado ningún registro porque el identificador de anuncio número 3 no pertenece al usuario número 6. Entonces yo puedo actualizar esta página y vemos cómo el identificador de anuncio número 3 continúa igual que antes, porque la sentencia esta del update no llegó a modificar ningún registro. Está bien construida, pero no modificó ningún registro porque ese registro no pertenecía al usuario que estaba autenticado en mi aplicación web. Espero que se haya entendido ese punto porque es básico que vuestra aplicación responda a unos parámetros de seguridad esenciales, como por ejemplo ese detalle que no se permita editar un anuncio que pertenezca a otro usuario, ¿no? Esto es lo más básico del mundo y bueno, en esto tenéis que fijaros. Hay muchos otros niveles de seguridad que no estamos mirando en esta aplicación web. Ya iremos complicando un poquito las cosas y en concreto cuando hablemos sobre validación de formularios, pues aplicaremos nuevos niveles de seguridad a estos formularios básicos de PHP. Pero bueno, de momento yo creo que está bien, este vídeo ya ha durado suficiente y pienso que esta clase la podemos dar por terminada. Así que nada más, os agradezco a todos por vuestra atención y os cito para dentro de poco un nuevo vídeo en desarrolloweb.com.